Ortiz. Doctor Ortiz, señor ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, empecemos analizando el decreto 1158. Y la primera pregunta, ministro, es esta forma del gobierno de comunicar. Primero el país se entera de que existe un decreto, surgen un montón de versiones, de sospechas, de dudas, y más tarde el gobierno convoca una rueda de prensa para hacer desmentidos y aclaraciones. ¿No era mejor hacerlo al revés? Primero comunicar que se iba a firmar el decreto y que no iban a subir los combustibles, porque cuando hay estos temas sensibles, usted sabe, y estamos casi un año después de que por el tema de los combustibles el país estallara. Buen día, ministro. Le decía, muchísimas gracias por su invitación. Me complace mucho el compartir mis opiniones con usted y con su distinguida audiencia, a quienes saludo. En efecto, el tema de este decreto 1158 ha creado una expectativa falsa en la ciudadanía, en algunos medios de comunicación, porque se ha hecho una interpretación como que se liberan los precios de los combustibles vigentes. No es cierto. Esos combustibles vigentes, todo lo que está a la mano del consumidor, sea el gas licuado doméstico, sea la gasolina extra, sea el diésel automotriz, que son los de mayor consumo, todos ellos quedan absolutamente inamovibles. Así estaban, así quedan, particularmente el tema del gas licuado, que es tan sensible para la ciudadanía. No hay cambio, no hay rebajas, no hay nada, queda como está. El precio que pagaba hace un mes, el precio que pagaba hace un año, el precio que pagaba hace 10 años sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué es lo que dice este decreto en concreto? Dice que abre la opción para que los privados, compañías previamente calificadas, pudieran importar combustibles de consumo interno. Y ese abanico de importaciones, por supuesto, quiere decir también de nuevos. Es decir, usted quiere traer como importador, señora compañía, quiere importar una nueva gasolina, puede importarla. ¿Cuáles son los requisitos? Clarísimo. Euro 5 mínimo. Ahí está la clave. Entonces, ¿esa es una gasolina nueva? Sí. Esa gasolina estaría eventualmente a futuro disponible para el consumidor. Sí. ¿Tiene el consumidor otra opción? Claro. La actual, la gasolina extra. No tenemos en el Ecuador, solamente una aclaración aquí en este punto, ministro, no tenemos en el Ecuador esa categoría de Euro 5. No hay. O sea, los combustibles que consumimos internamente están fuera de esa categoría. Esa categoría, le explicaba, en primer lugar, Euro 5. Eso es estándares internacionales de esta calidad con relación a emisiones de gases de efecto invernadero, incluido CO2. Esta es la gran diferencia. Entonces, el mercado futuro de Ecuador del consumo de combustibles tendrá la opción de ¿qué? De calidad. Por fin tendrá la opción de calidad. En un monopolio como el actual, no hay esa opción de calidad. Usted compra lo que está ahí disponible, lo que trajo Petroecuador del mercado internacional, lo que le mezcló con lo que produce internamente, y eso lo vende. Y eso lo venden Petroecuador y lo venden también un conjunto de compañías comercializadoras. El consumidor no tiene una opción de calidad y tampoco de precio. Entonces, esa opción es la que se abre con un privado. O sea, va a haber una gasolina súper con ese estándar de calidad Euro 5 en las gasolineras del país. ¿Al mismo precio de la gasolina súper normal? Esa es la opción de la que se abrió. Ahora la compañía tiene el reto. Lo trae ahora
es la oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy día los precios están bajos en el mercado internacional. Claro, están bajos y todavía podría entrar en el mercado de Ecuador con un precio bastante competitivo. ¿Con cuál compite? Con la extra que tiene Petroecuador y que distribuye a través de todas estas compañías comercializadoras calificadas. Sin embargo, el importador, la compañía calificada como importadora, le pregunta, ¿puedo traer también la gasolina extra, la que produce Petroecuador? Claro que puede traerla. Sin embargo, si usted trae esa, se sujeta a la regulación de bandas, porque la gasolina extra y el diésel están dentro de bandas. Ahí está la diferencia. Entonces, en una nueva gasolina está libremente, entra y compite. En una existente como la extra, entra, puede importarlo, pero se sujeta a las bandas que existen como parte del mercado regulado. Entonces yo lo digo, hay dos mercados en este momento, o habría más bien dicho futuro. El mercado regulado, el que existe, y el mercado desregulado, el que se viene. Perdón, solamente para aclarar, entonces, y para que la gente lo entienda claramente, ministro, en los próximos meses vamos a ir a una gasolinera y vamos a poder escoger si queremos la extra de Petroecuador, si queremos la super de Petroecuador o si queremos la nueva gasolina importada por tal o cual marca de combustibles a tal o cual precio que ellos dispongan. ¿Es así? Correcto. Absolutamente correcto. Usted lo ha puesto perfectamente en el escenario. Tiene todas esas opciones. ¿Quiere gasolina desregulada? Compra gasolina desregulada. El consumidor es el que escoge. ¿Quiere la regulada? Va y compra la regulada. Cuando entra al despachador, al de gasolinera, habrá esa posibilidad. Quiero la nueva. Bueno, pues la nueva la pone. Ahora, ¿cuál es la ventaja adicional de una nueva? Es que los automotores de ahora vienen con especificaciones muy claras respecto al tipo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que dice el automotor? Dice, si usted me pone este tipo de combustible, Euro 5 mínimo, yo le doy una garantía del vehículo nuevo, 10 años. Pero si usted me pone otro tipo de combustible, la garantía le bajo a 5 años, a lo que sea. Esa es la gran diferencia. Estaría entrando el consumidor dentro de un mercado de competitividad por calidad y por precio. Naturalmente, entran los dos, pero no se le resta al consumidor la opción de escoger el más barato. Aun cuando en el tema del más barato nosotros podríamos calificar que, bueno, pues esa es la manera de escoger de cada consumidor. Sí, ministro, y respecto a este decreto, ¿qué gana el gobierno liberando la importación de combustible? Se alivia fiscalmente. Perfecta la pregunta. Se alivia fiscalmente. Es decir, el privado que tiene ahora la opción de importar pone su dinero y corre sus riesgos. ¿Por qué digo que corre sus riesgos? Porque está importando del mercado internacional. Y entonces en el mercado internacional los precios suben y bajan. Entonces ahí están los riesgos. Entonces compra ese combustible en el mercado internacional y por supuesto corre el riesgo. Como compró con su dinero, el Estado se ahorra. Entonces hay un alivio fiscal evidente. A futuro, evidente va a haber ese alivio fiscal. El gobierno que está verdaderamente asfixiado con las deudas, asfixiado con los atrasos que tiene de cumplimientos presupuestarios, evidentemente tendría ese alivio fiscal para poder atender esas otras prioridades que tiene el gobierno nacional. Se quita el monopolio. Muy bien planteada su pregunta, muchas gracias. Se quita el monopolio de Petroecuador. Se quita ese esfuerzo que tenía que completar Ecuador, Petroecuador para, abastecer de combustibles.
El alivio que usted dice, ministro, ¿de cuánto más o menos será anualmente? ¿Cuál es la perspectiva? Excelente pregunta. El dato que tenemos hasta ahora, por ejemplo, incluido la contracción que hemos vivido últimamente por efecto de la pandemia, con mayor tenacidad del problema de abril, mayo, junio, donde el confinamiento fue tan riguroso que se contrajo también la demanda. Entonces ya la gente no consumía los combustibles como se consumían anteriormente. Sin embargo, sí tenemos la data. Y la data revela que se gastó más de 1.700 millones de dólares en importación. Fíjese usted, es una cantidad bastante grande. Entonces, la opción del privado es ir sustituyendo ese rol monopólico de Petroecuador, de ser el único importador. Entonces, si por supuesto interviene un privado, que es la razón de ser de este decreto, si interviene, toma el reto y interviene en el mercado como importador también, eso va a disminuir el rol de Petroecuador monopólico y prácticamente va alineando a Petroecuador también con las fuerzas del mercado. También entra a competir. Verá usted, hay un tarifario que sale en los próximos días sobre cada servicio que tiene Petroecuador en su infraestructura. Puertos, muelles, terminales marítimos, poliductos, terminales terrestres. Todo esto está tarifado. Entonces, el privado puede arrendar a Petroecuador y Petroecuador cobrar por ese arriendo. Es un ingreso para Petroecuador. Importante, porque es la misma capacidad que existe, pero que no está siendo utilizada. 8 de la mañana, 1 minuto, hablamos con el ministro de Energía, René Ortiz. Algo más sobre el decreto, antes de que Vero cambie el tema, porque le vi con ganas de irse por otro lado. Exactamente. No. No me quiero ir por ningún lado. Digo Vero, no usted, ministro. Ya quiere cambiar el tema, espere, todavía falta. Todavía no me deja, así que... Bueno, ministro, ustedes me someto perfectamente. Ministro, hablemos de otros combustibles. Yo le preguntaba el tema de gasolineras, el tema más del común ciudadano que tiene su vehículo y que va a tener una oferta más adicional, y que bien valga aclarar que los precios no han subido ni van a subir. ¿Qué pasa con el sector industrial? Con los sectores, no sé, de barcos, de pesca. ¿Qué pasa con el diésel? ¿Está dentro de todo esto? Todos entran dentro de esta figura. Todos entran dentro de esta opción. Todos deben cuidar sus equipos. ¿Qué tipo de combustible le mete a sus equipos? Los industriales también. ¿Qué tipo de combustibles? Sin embargo, también se puede abrir y se intenta abrir el mercado de un nuevo combustible, gas natural. Y este combustible lo producimos en Machala y lo producimos propiamente en el Amistad, en el campo Amistad que está en el Golfo de Guayaquil. Lamentablemente ese campo gasífero ha ido declinando su producción. Tiene una perspectiva clara de hasta cuándo produce gas comercialmente viable, 2023. Entonces, se introduciría un nuevo gas natural, el importado, porque el campo Amistad va en constante declinación. Se introduce el nuevo es altamente competitivo, pues es precios internacionales, ahí compiten todos contra todos. Así es como funciona. Y como usted lo describió, es una nueva oferta. Y el que quiere comprar, lo compra. Y el que no quiere comprar, no lo compra. ¿Gas natural para qué? ¿Para gas de uso doméstico? Para quemar, para generar electricidad, Okay. Para generar power, potencia, sí. Entonces... No para uso doméstico, porque ahí viene la... También eventualmente, sí. En las naciones del sur, en Argentina se consume por cañería, en Europa también por cañería, el gas natural, ¿no?
Esto es un sistema costoso para una nación como Ecuador que no tiene ese sistema. ¿Se imagina lo que es levantar todas las veredas para colocar gas natural directo al consumidor? Bastante caro, bastante difícil. No está orientado hacia allá. Yo no lo veo orientado hacia allá. Sí, lo veo orientado a la sustitución del diésel. En los automotores grandes, camiones de transporte gigante, autobuses que utilizan diésel, podrían convertirse a la utilización de gas natural. Es un simple aparatito, un convertidor que hace posible que directamente el busero, el camionero, todo ello, también la opción. O compra gasolina, o compra diésel, o compra gas natural comprimido, se llama en Argentina, en Chile, en Uruguay y en el sur de Brasil. Gas natural comprimido. Este gas es 99% metano, comparativamente con el gas de uso doméstico. Esa es una combinación 70-30 de propano-butano. Entonces son diferentes los tipos de combustible. Pero, por ejemplo, una cementera podría utilizar, en lugar de utilizar lo que utiliza ahora, diésel o lo que sea, que es costosísimo y además altamente contaminante, podría cambiarse, podría eventualmente, si hay la opción, si está disponible, a gas natural. ¿Cuál es la ganancia para el Estado? Importantísimo. El cumplimiento de los acuerdos del cambio climático. Porque en los acuerdos de cambio climático hay una referencia directa al gas natural. Tomo la conferencia Cumbre del Río, 1992. Dice clarísimamente, el gas es el combustible más amigable con el ambiente. Vea qué declaración tan interesante. Esto hizo que Europa entre directamente, y vea la mano mía, creciendo con el consumo de gas natural y decreciendo con el consumo de combustibles de origen fósil como de diésel, ¿no? Y vea usted que para este próximo año Europa ya no va a consumir diésel, totalmente ya no va a consumir diésel. Es más, las fabricantes de automotores ya no van a producir, nos han hecho conocer, ya no van a producir los automotores que utilicen los combustibles antiguos y que utilicen fundamentalmente me acaban de decir que que usted tiene que atender otra entrevista. Tenemos espacio para unas 2 preguntas más, Vero. Sí, bueno, ministro, gracias. Yo quisiera preguntarle de otro tema y cambiarle un poco el eje de esta entrevista, y es respecto a esta polémica que ha envuelto la salida de Pablo Flores de la Gerencia General de Petroecuador, y pues se mencionaba que no estaba de acuerdo con la tarifa de transporte de crudo que cobra OCP a Petroecuador, y también sobre la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo, que esto habría empujado su salida. ¿Qué aclaraciones nos podría hacer al respecto? A ver, yo creo que no se necesita realmente hacer ninguna aclaración. La renuncia la presentó él, yo no la he pedido, él la presentó. Y luego el director la aceptó, así de sencillo. Ahora bien, dentro de la renuncia, él hace aparecer como que OCP le había pedido un incremento de la tarifa de transporte, y eso es falso. Inmediatamente después, OCP, que es una compañía privada, hizo un comunicado de prensa para informar que jamás OCP le pidió a Petroecuador un incremento de la tarifa. Así de sencillo. Ahora, el tema de la tarifa ha sido públicamente entendido de una manera diferente. Y por supuesto, acabo de conocer el día de hoy que en efecto la Contraloría General del Estado va a hacer un examen sobre esto. Quiero resaltar, si ustedes me lo permiten, por favor, lo siguiente. Petroecuador y el Ministerio de Energía iniciaron en 2018 un proceso de negociación con OCP. Necesitaban capacidad de crudos pesados. Petroecuador tiene un conjunto de crudos pesados. El ministerio, como parte de los contratos, tiene un conjunto de volúmenes de crudos pesados. Negocian en 2018
una tarifa y acuerdan pagar el uno $2 por barril y el otro cobrar $2 por barril por su servicio. Se firman y por supuesto el ingeniero Pablo Flores era el gerente general y está de acuerdo y firman y funciona el contrato. Primer mes, la compañía OCP hace honor a su contrato, transporta el crudo, transporta y factura. Petroecuador ve que su crudo ha sido transportado, tiene la factura y paga. Y paga el segundo, y paga el tercero, y paga el 10º, y paga el 20 mes de la factura del servicio que está recibiendo. Y de repente, dentro de Petroecuador y dentro del ministerio, se produce un informe que dice que OCP debería rebajar la tarifa, porque en el año 2015 o en el año 2017 cobró una tarifa menor a alguien, a un transportador. Y yo exhibí, evidentemente, lo que funciona dentro de una administración, de un contrato. El contrato no funciona para atrás, el contrato funciona para adelante. Se firmó en el 18, se cumplió en el 18, se cumplió en el 19, se cumplió parcialmente en el 20. Eso es lo que funciona. Entonces, la negociación no se puede hacer mirando hacia atrás. Ese es el punto central. Hay que mirar hacia adelante por respeto a los contratos. ¿Qué dice en principios jurídicos? Que los contratos son ley de las partes. Ahí está la respuesta. La respuesta es, señores, hay que cumplir lo que contractualmente se han comprometido pactando esa tarifa por un servicio. Es más, Petroecuador está atrasado desde que planteó el no pago, desde que planteó la suspensión, desde que planteó la devolución de las planillas de facturas. Creo que dicen que tiene alrededor de 18 millones de dólares de no pago. Lo va a tener que pagar, porque el contrato dice eso. Y la compañía ha seguido brindándole el servicio, aun cuando Petroecuador no le ha pagado por ese servicio. Pero hay un principio jurídico, yo también estoy aprendiendo de estas temáticas, ¿no? Hay un principio jurídico que yo quiero compartir con ustedes que se llama pacta sunt servanda. Es decir, lo pactado es lo que vale. Eso es. Y eso es lo que funciona dentro de estos contratos. Entonces no hay ninguna discrepancia. No puede haber ninguna discrepancia. El contrato arrancó en 18 y es para adelante. Bien, pero tenemos que terminar. Me quedé con el tema de los cañicultores, el tema del etanol. No, pregúntelo nomás, por favor. Por favor, entonces, ¿qué respuesta tiene ante estos reclamos de los cañicultores y ante lo que se dice es el fracaso del proyecto etanol, o el posible fracaso del proyecto etanol? No hay ningún fracaso del proyecto etanol. El consumo de etanol anhidro es diferente. Este consumo va a seguir creciendo. Yo he tenido reuniones con los etanoleros, se les conoce con el nombre, y se les ha dicho que en efecto el crecimiento va a seguir. ¿Qué ocurrió? La pandemia, pues otra vez. Hace un momento conversamos entre los tres y vimos que se contrajo la demanda. Estaba consumiendo normalmente a previa pandemia aproximadamente 4% de alcohol dentro de la gasolina. Esa es la gasolina Ecopaís. ¿Qué pasó en todo este periodo? Se contrajo a 1%. Está el proceso de reactivación, todo el proceso de consumo, sí señor. Entonces los etanoleros tienen que tener la confianza de que el sistema va a seguir honrando esta parte del contrato. Abastecimiento de alcohol, etanol anhidro, para la mezcla con gasolinas y tener la gasolina Ecopaís, como se la llama, como marca. Y porque esto también está alineado con los principios del cambio climático que son de universal aplicación en muchas partes del mundo. Las combinaciones son así.
3%, 5%, 7% de alcohol anhidro, de etanol anhidro, y así se va a seguir. Ahora, ¿hay deudas? Sí, esa es otra historia. Bien, vamos a terminar y bueno, gracias por sus respuestas, ministro, y por el tiempo que se tomó de más. Le dejamos para que siga atendiendo su agenda de medios. Gracias, ministro. Más gracias.